Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. De aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia. La fiesta de los santos ángeles custodio, que tiene su origen en Francia, comenzó a celebrarse en toda la Iglesia en el siglo XVI, en tiempos del Papa Pablo V. Iniciamos nuestra celebración cantando. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorarte. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este 2 de octubre en que nosotros recordamos a los santos ángeles custodios. Nosotros sabemos muy bien en nuestra tradición, sobre todo desde pequeñitos, los angelitos, ángel de la guarda, quienes nos acompañan. Es la misma presencia y la gracia de Dios que nos invitan siempre a hacer el bien, a vivir bien, a escuchar la voz de Dios, la voluntad del Señor. Pidamos que estos ángeles del Señor verdaderamente siempre sigan acompañándonos y caminando con nosotros. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no te perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso. Di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos.
El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día estamos celebrando esta memoria obligatoria de los santos ángeles custodios. Siempre en la definición de los ángelos del griego, que significa mensajeros, enviados, eso significa. Dentro de la teología del Antiguo Testamento, a Dios no se lo podía ver, a Dios no se le puede ver, nos dice la teología del Antiguo Testamento, o por lo menos una de estas teologías del Antiguo Testamento, y por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos interactuar y conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere de nosotros? Y entonces, en esta teología, en esta reflexión, los autores sagrados nos hablan justamente de los ángeles, es decir, de los enviados por Dios. Y entonces la acción angelical o el ángel de por sí es la misma acción de Dios. Es Dios mismo que está presente en medio de nosotros, que nos está hablando, que está dirigiendo nuestra misma acción, nuestra misma vida. Y en este sentido es la presencia de una persona, por decirlo así, es decir, el Espíritu es Dios mismo, que nos alimenta espiritualmente para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones. Es lo que sale entonces desde adentro. Es lo que Dios de cierta manera ya puso en nosotros desde la misma creación. El ángel sería entonces aquel que despierta en nosotros los buenos deseos, las buenas intenciones. Es la conciencia entonces que nos está hablando, el ángel. Ciertamente que nosotros necesitamos de las representaciones, porque según nuestra creaturalidad, nosotros necesitamos de los signos, necesitamos del lenguaje. Es parte esencial de nuestra esencia, de lo que nosotros le llamamos del aspecto ontológico. El ontos quiere decir la esencia, la existencia del hombre. Desde lo más profundo de su ser necesita siempre de un lenguaje. Y ese es el lenguaje que nosotros utilizamos para decir de que Dios está presente en medio de nosotros. Peñan de Yara o Inmeñan de Nivea, a través del lenguaje angelical, es decir, el de los ángeles. Y esta es la teología, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios, cómo la Biblia nos va enseñando y que nosotros tenemos que entrar, ¿verdad?, en esta dinámica para entender cómo Dios va actuando en nuestra vida. Y entonces después nosotros decimos justamente, hoy, en este día, estamos celebrando, dice, los ángeles custodios, custodiar, el que te protege, el que te ayuda. Entonces, nosotros a los ángeles custodios siempre lo tenemos con nosotros. Según esa definición que acabamos de decir, Dios está siempre en nuestra conciencia. Dios está siempre presente en nosotros. Dios se nos manifiesta siempre por esa misma naturaleza de la creación que Dios ha puesto en nosotros. Qué lindo que es entonces descubrir, saber que los ángeles entonces están siempre con nosotros, ¿verdad? Entonces muchos niegan o no saben qué hablar de esto, qué hablar. No, ¿por qué? Porque no entiende que hablar de los ángeles es hablar de la misma presencia de Dios en el sentido ontológico, en el sentido existencial, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios va dirigiendo nuestra vida y nuestro camino. De otra manera, ikatuñan de ya llevan ella papeñan de yarañan de sapea, va ella pandere yeshakwa pendere coewi, hamba epare yapo pendere coewi. El ángel entonces también te está llamando la atención, te muestra por una parte y por otra parte también te está diciendo a qué será allí dere yapo ponaina pendere yapoana. ¿Se dan cuenta entonces? Es la acción de Dios y eso ya está impreso en nosotros.
Dikatui ababela y sean ingonda ikuayoi, sean ingonda yehesakuayoi. Porque todos tenemos, ¿verdad?, esa capacidad que Dios ya ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta el ángel entonces? El ángel se manifiesta a través de tu inteligencia, a través de tu libertad, porque vas a tomar una decisión, a través de una voluntad, porque el ángel entonces te ayuda a realizar aquello que has decidido después de haber hecho una decisión, y sobre todo a mantenerte con esa capacidad de amar, quiere decir motivado, de acuerdo a lo que el Señor te pide y te muestra y te dice, Upeodo será Vilare Guatana, Apealandere Yapoana. Entonces, esto es celebrar a los ángeles custodios, la presencia de un Dios que nos custodia y que camina con nosotros. Esa primera lectura del día de hoy que tomamos del libro del Éxodo, justamente del capítulo 23, dice, yo voy a enviar un ángel delante de ti. Es una forma, ¿verdad? Es un lenguaje para decirnos, voy a enviar un ángel, alguien que te acompañe, alguien que esté al frente tuyo, tendotai sharamo lleva, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Qué lindo, aquí se hace todo el resumen de lo que significa verdaderamente la función del ángel y también la definición de quién es el ángel. El ángel es custodio en el sentido de que te acompaña en tu camino. El ángel es el que se pone al frente, porque quiere decir que te va indicando el camino a enderezape. Ay, no, ya acá de depender la pena. Pero sobre todo lo más lindo, ¿verdad? Como dice aquí, además de acompañarte, de estar contigo, dice, te conduce hasta el lugar que yo te he preparado, nos dice el Señor. Y entonces el Señor quiere que nosotros lleguemos a buen destino. Y por eso pone, impregna en nosotros y nos da esta posibilidad de que este ángel custodio esté con nosotros. Simplemente yo les tengo que decir que la devoción desde chiquitito, por lo menos de mi parte, siempre fue muy grande a los ángeles custodios. Porque todas las noches, antes de dormir, todos los días. ¿Y cuál era esa oracioncita? Es muy sencilla y muy fácil. Y que tú ella lleva. Angelito de la guarda, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Vea la oración a qué mueve. Y bueno, es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor. No me dejes solito ni un momentito. Yo te pongo al ángel, es decir, dentro de tu conciencia para que te des cuenta qué camino estás haciendo, cómo estás decidiendo sobre tu propia vida. Pidamos esta gracia hoy especialmente al Señor, que nos conceda siempre su presencia a través de estos mensajeros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, que venga a tu reino. Señor, que venga a tu reino. Por nuestra Iglesia, para que tenga el éxito en la tarea evangelizadora y sea la servidora fiel para bendecir siempre el nombre del Señor, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por nuestras autoridades, para que los resultados de los trabajos obtenidos sirvan para el bienestar de la población, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por nuestras familias, para que sepan dar gracias a Dios en todos los momentos de la vida, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por todos nosotros, para que nos alegremos por el amor misericordioso del Padre, revelado en su Hijo Jesucristo, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor Dios, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles, y por su constante protección, líbranos de los peligros presentes y llévanos a la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Todopoderoso y Eterno, y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres, y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles, y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que soy y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que estés solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentí que vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Padre Celestial, guía por el camino de la salvación y de la paz, bajo la custodia de tus ángeles, a quienes alimentas con estos sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos al Señor especialmente por intercesión de nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a la Virgen María. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre de la casa de David, llamado José. El nombre de la virgen era María.
El ángel la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La semana del Papa Francisco inició con la Santa Misa de Apertura de la Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas, celebrada este jueves 23 de septiembre. A los representantes de los obispos europeos, el pontífice les advirtió que si no irradian la alegría del Evangelio y proponen esquemas religiosos desgastados, intelectualistas y moralistas, la gente no verá al buen pastor. Aiutiamo l'Europa di oggi malata di stanchezza. Ayudemos a la Europa de hoy enferma de cansancio, esta es la enfermedad de Europa hoy, a volver a encontrar el rostro siempre joven de Jesús y de su esposa para que esta belleza imperecedera se vea. No podemos más que darlo todo y darnos totalmente. Intramontabile bellezza. El sábado el Papa Francisco recibió en audiencia a los obispos amigos del movimiento de los focolares. A ellos el pontífice les recordó que la obra de María ha cultivado siempre a través del carisma recibido de Chiara Lubich el sentido y el servicio de la unidad en la Iglesia, entre los creyentes y en el mundo entero. Davanti alle ombre di un mondo chiuso, dove tanti sogni di unità vanno a frantumare. Frente a las sombras de un mundo cerrado donde tantos sueños de unidad se hacen añicos, donde falta un proyecto para todos y la globalización navega sin rumbo común, donde el azote de la pandemia corre el riesgo de exacerbar las desigualdades, el Espíritu nos llama a tener la audacia, la parresía de ser uno. Lo Spirito ci chiama ad avere l'audacia, la parresía di essere uno. Este domingo se celebró la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado y el Santo Padre se asomó desde la ventana del Palacio Apostólico para rezar junto con los fieles y peregrinos la oración del Ángelus. En su discurso dijo que todos estamos llamados a vigilar nuestro corazón para no sucumbir al mal y dar escándalo a los demás. Invece di giudicare tutto e tutti, stiamo attenti a noi stessi. En vez de juzgar todo y a todos, estemos atentos a nosotros mismos. De hecho, el riesgo es el de ser inflexibles hacia los otros e indulgentes hacia nosotros mismos. Y Jesús nos exhorta a no pactar con el mal con imágenes que impactan. Mientras que el lunes el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida. A ellos les recordó que la crisis pandémica ha puesto de manifiesto la profunda interdependencia entre nosotros y la familia humana y la casa común. Considerar la salud nelle sue molteplici dimensioni. Considerar la salud en sus múltiples dimensiones y a nivel global ayuda a comprender y a asumir responsablemente la interconexión de los fenómenos. Y así se observa mejor cómo también las condiciones de vida, que son el resultado de políticas sociales y medioambientales, tienen un impacto en la salud de los seres humanos. El miércoles el Santo Padre envió un mensaje con ocasión del seminario dedicado a la promoción de una educación sostenible en el contexto de la COP26. El Papa alentó a los jóvenes participantes a seguir disponibles para la escucha, el diálogo y la comprensión mutua.
Las soluciones técnicas y políticas no son suficientes, sino están sustentadas por la responsabilidad de cada miembro y por un proceso educativo que favorezca un modelo cultural de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y el medio ambiente. Posteriormente, en la audiencia general de este miércoles, el Papa continuó con su ciclo de catequesis sobre el libro de San Pablo a los Gálatas, desarrollando el tema de la justificación por la fe en Jesucristo. La justificación por la fe destaca la primacía de la gracia que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo, sin hacer distinciones. Por tanto, lo que nos justifica no es nuestro propio esfuerzo, sino la gracia de Cristo. Su amor gratuito nos permite a su vez amar a los demás. Esto no significa que en la vida cristiana las obras no tengan ningún valor. El Papa concluyó señalando que la justificación es gratuita, por tanto, la respuesta de la fe exige que expresemos con gestos concretos el amor a Dios y a nuestros hermanos. San Francisco de Asís, nacido en Giovanni di Pietro en el año 1181, es un santo italiano, fundador de la Orden Franciscana. Por este motivo también se lo conoce con el nombre de el Padre Francisco. A pesar de haber nacido en una familia rica, siempre vivió de forma austera y simple, sumido en la pobreza. Fue canonizado por la Iglesia Católica en el año 1228 de la mano del Papa Gregorio IX. 2 años después de su fallecimiento, y su festividad se celebra el 4 de octubre. La vida de San Francisco de Asís estuvo inspirada en el versículo Mateo 10:9, que refleja lo que Jesús les dijo a sus discípulos: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Renunció a la cuantiosa herencia de sus padres y se dedicó a cuidar de los pobres, los enfermos y los necesitados. Se entregó por completo a Dios y pasaba los días haciendo ayuno y oración. En el año 1210 tenía 12 seguidores, el mismo número que los apóstoles. Entonces, San Francisco de Asís decidió redactar un documento con una serie de consejos evangélicos para lograr la perfección. Luego, él y sus seguidores viajaron a Roma a pie para que el Papa aprobara el escrito. Uno de los datos más curiosos sobre el santo italiano es que su tumba se perdió durante muchos siglos, aunque el cuerpo de San Francisco fue trasladado a su basílica en 1230. Los franciscanos decidieron ocultarlo para protegerlo de los sarracenos. Con el paso de los años, la ubicación de su cuerpo quedó en el olvido y no fue redescubierto hasta principios del siglo XIX. A continuación, las frases que nos regala San Francisco para aprender de él. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser solícitos en seguir la voluntad de Dios y en agradarle en todas las cosas. ¿Con cuánto más amor puede uno de nosotros amar y nutrir a su hermano en el espíritu? Hemos sido llamados para curar las heridas, para unir lo que se ha venido abajo y para llevar a casa a los que han perdido su camino. Mientras estás proclamando la paz con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más plenamente en tu corazón. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial celebramos a los santos ángeles custodios. En este 2 de octubre, queridos hermanos, nosotros confiamos en la gracia divina, es decir, la manifestación de Dios a través de los ángeles. Según la angelología, ¿verdad? El angelos, que quiere decir en griego significa el enviado, pero dentro de la teología el ángel significa la misma presencia de Dios que viene a nuestra vida, que viene a nuestro socorro. Es Dios que se nos deja ver,
es Dios que nos acompaña. Y entonces, en la medida en que nosotros escuchamos la voz del ángel, decimos nosotros, estamos escuchando la voz de Dios. Por ejemplo, hace poco estuvimos celebrando a los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y justamente los nombres ya nos están diciendo, Miguel, Mijo, Moel, es decir, es la presencia de Dios que lucha en nuestra vida. O Gabriel, Gabar, él es la fuerza de Dios que justamente vence cualquier mal y engendra sobre todo la fuerza de Dios que nos hace salir de nuestro egoísmo. Y luego Rafael es la curación, es la sanación, Dios que nos cura, ¿verdad? Bueno, todas estas significancias de los nombres angélicos, entonces para nosotros hoy también lo sintetizamos y lo ponemos en los ángeles custodios, es decir, la presencia de un Dios que nos acompaña. Y por eso leemos del libro del Éxodo, capítulo 23, del 20 al 23. Así dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Qué lindo, queridos hermanos, esta revelación tan hermosa a través del libro del Éxodo. Y es Dios mismo. Nosotros tenemos que saber que dentro de la teología también tenemos que entender muy bien lo que significa la presencia del ángel, cómo se comienza a hablar del ángel. Dentro de una teología deuteronomista es imposible ver directamente el rostro de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a verle a Dios? Y a Dios solamente lo vemos a través de intermediarios. Pero entonces es el mismo Dios, pero que se manifiesta a través de intermediarios. Opeago dice el ángelos, el ángel, el enviado de Dios, que nos cuida en el camino, es decir, es Dios mismo que nos acompaña. Queridos hermanos, invoquemos entonces a Dios mismo, nuestros ángeles, que nos custodia y que nos va mostrando el camino, nos va iluminando. Tu ángel de la guarda que está sentadito aquí a tu hombro y te habla al oído. Opeago la ñane conciencia hina. Entonces ñahendumía lleva peñan de yaramba y yapañe a través de esta imagen tan interesante que nosotros le llamamos el ángel de Dios. Y quiero terminar con esa oración que yo aprendí desde chiquitito de los labios de mi mamá. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Upea ya aprende a que lleva de los labios de mi madre cuando era pequeño antes de dormir. Que el ángel de la guarda nos acompañe, que el ángel de la guarda esté siempre con nosotros, es decir, Dios mismo que camina a nuestro lado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.